finalizada esta etapa, el libro tuvo un destino precioso y le hicimos a 100 de los libros el CD para acompañar. Después no nos fue posible, y ni hablar hoy si tuviéramos que acompañar esto con un disco compacto. Dejamos pasar un tiempo importante, no adrede, sino que en 2011 me inscribí en el doctorado en estudios de género. Era una deuda que tenía mía, personal, con la vida y con mi formación. Se dio lo del doctorado en género. La relación con el poema del abuso es indispensable, porque ese poema abrió muchas puertas para pensar en esta situación tan lacerante para las mujeres, y entonces comencé a hacer el doctorado y realicé mi tesis doctoral en 2016 con la temática de la representación del abuso sexual contra mujeres y niñas durante 30 años de democracia en el diario de mayor tirada de Córdoba. Fue un trabajo muy fuerte, a contrapelo del trabajo universitario, y revolviendo 30 años de noticias, al principio en los archivos de La Voz del Interior, donde yo había trabajado capacitando. Entonces me dieron la oportunidad de hacerlo sábados, domingos, madrugadas, etc., mientras trabajaba. Y luego consiguiendo en las distintas hemerotecas más de 2000 noticias de esos 30 años, de las cuales rescaté 400 al principio, y luego terminé trabajando 270 noticias. Y al principio era tan duro lo que leía y tan devastador lo que leía, que si no escribía, y si no llevaba eso a la palabra, y si no trabajaba algo que me hiciera salir de eso, porque aparte, durante todo el doctorado, yo no tenía formación en género, tenía sí apetencias de género y deseos de trabajar. Soy una mujer feminista desde hace muchísimos años, pero me faltaba formación. Tenía sí el humus de la formación en lengua, que me permitía acceder a conocimientos, pero no tenía. Entonces, durante las charlas y los seminarios, anotaba palabras que me interesaron para poder trabajar. Cuando empiezo a trabajar las noticias, se da esto de esta cosa tan lacerante, y durante 6 meses no pude escribir mi tesis. Logré con una gran lucha un año sabático en la universidad, y los primeros 6 meses leí de todo, pero había una esterilidad en la cuestión de escribir impresionante. Y mi directora de tesis de licenciatura, a la que amo y la que tiene muchísimo que ver con todas las elecciones posteriores, éticas y estéticas de mi vida, Delia Marengo de Caminotti, que es un referente hoy en la floricultura de Córdoba, vive acá muy cerquita y fue mi profesora de literatura latinoamericana. Me convocó a su casa un día sabiendo que estaba pasando por este momento de esterilidad, y me dijo, así viste como hacen las personas grandes que vienen de vuelta, escribí poemas, yo escribí la tesis. Escribí poemas, un día te va a salir la tesis. Pero yo tengo que entregar la tesis, yo tengo un límite, ponete a escribir poemas, porque además le llevé parte de la tesis y me miró como diciendo, esto es horrible, no sé. Bueno, volví a mi casa y dije, bueno, le voy a dedicar desde mi postura irresponsablemente un mes a escribir poemas y ver qué pasa, y después vemos.
Y surgió, empecé a trabajar sobre una serie de temáticas. Una de las temáticas es el pórtico del libro, que invito a mirar lo que significan las desigualdades, las inequidades de género que existen en relación con las mujeres y las niñas y los colectivos disidentes. Otros poemas son poemas relativos a la lucha, a la celebración por ser mujeres, a la condición de las mujeres y por otra parte a la, digamos, a tratar de cambiar el concepto de víctima por el concepto de sobreviviente, para que no quedemos estatizadas como mujeres violadas, golpeadas, muertas, etcétera, sino que se nos dé agencia de mujeres que podemos salir adelante a pesar de todo eso. El libro tiene a su vez celebración de los aromas, celebración de las memorias. En la celebración de los aromas hago un poema para varias de las plantas aromáticas y especias que me acompañan en la cocina todo el tiempo y que en realidad para mí no hay una gran diferencia entre taller literario y cocina o olla, paila, como quieran llamarle, porque yo hago esta etapa de mi vida, celebración de otros caminos, donde trabajo lugares por los que he transitado, que en esta nueva etapa me han marcado, y un epílogo que es como una especie de testamento, donde propongo algunas posturas acerca de lo que implica el pasar a otro plano y bueno, y que ese otro plano me sea respetado. Yo elegí de este libro un poemita, ¿se bancan un poemita para sí. En relación con, el libro se llama Warmi, yo soy mía. Warmi significa en quechua y en aymara mujer, pero también todo lo femenino del universo. Y yo soy mía es el poema que da, digamos, nombre o subtítulo al libro, y es una arenga de las mujeres italianas allá por los 60 que pedían ser ciudadanía sobre sus cuerpos. Este poema que elijo para esta oportunidad, porque muchas de las personas que están acá ya han escuchado poemas de estos, se llama De pie sobre el estrago. Mi territorio, niña, fue arrasado por un tsunami absurdo, cruel, salvaje. No me dejó ni costa ni primavera, fui sometida a las garras del ultraje. No me quedó ni el polen ni el perfume que alientan a volver en el follaje. Mi territorio púber fue esquilmado cuando me convertí en el rito de pasaje, cuando me transformé en el coto del patriarca. Perdí la encarnadura, no el coraje. Por eso sigo aquí, de pie sobre el estrago, empoderando una ilusión sin maquillaje y enfuturando mi vocación de vertedero, haré que llueva luz sobre el ramaje. Córdoba, noviembre de 2011, febrero de 2012. Y como creo que los que están dormidos me van a despertar a los otros, vamos cerrando con cuentos escritos con 2 dedos, que si ven la tapa, está tachado y dice cuento con 2 dedos, que en realidad desde los 5 años en que empecé a escribir cuento con 2 dedos. Ese es mi patrimonio en la vida y así voy por la vida y he sido y seguramente voy a seguir siendo muy feliz cada vez que el pan de mi casa lo ganan estos 2 dedos.
este libro es solamente una destilación de viejos cuentos que venía escribiendo desde mucho tiempo atrás y que nunca me había animado a editar, o sea, mostrar el niño en sociedad. Y solamente hay un poema que se llama un cuento, perdón, Las alas de la cuarentena, que publico, digamos, en el libro contemporáneamente con La cuarentena, un libro escrito para mi hija, la socia, amiga, compañera y todos juntos. Y tiene cuentos que le llamo los más antiguos, los más recientes y los nuevos, que tienen a su vez nombres en quechua de cada uno de esos grupos. Y finalmente la yapa, que no es otra cosa que un cierre humorístico que rescata todo lo que es mi beta de recuperación folclórica y mi beta de escritora. Tengo que decir también que está la posibilidad de que escuchemos uno de esos cuentos contado por un amigo extraordinario que ha mandado una representante de su mamá, que es el Juanjo Santander, que me ha venido acompañando hace mucho tiempo, en todo momento, y fundamentalmente poniendo su espacio, su casa de campo, a mi disposición, y que ha hecho la magia de que este libro, y por eso editar en tiempos de crisis y no morir en el intento, de que este libro, que nunca fue publicado, agotara la edición. Fue presentado. Que nunca fue presentado porque surge en pandemia, y cada vez que estaba la posibilidad, algo volvía del COVID, agotar su primera edición después de un programa de Juanjo, en el que recibí pedidos de todo el país y en el que tuvimos que reinventarnos para ver cómo se hacía para salir de la casa con libros, para que nos abrieran las puertas con un libro y que la gente no te pulverizara con alcohol y te matara ahí. Cómo hacer que los libros llegaran, porque por la pandemia mandabas un libro y podía pasar 40, 50 días, se cerraban las sucursales de los correos y los libros no llegaban, y sin embargo eso fue extraordinariamente mágico. Nos reinventamos con las bolsitas pasaron a ser parte protagónica del libro. Hoy, el último programa que fui de Juanjo para presentar este libro, el último diccionario, le voy a decir el novedoso diccionario, pues si digo el último capaz que lo publico más, no puede ser, faltan varios. Las abuelas escribían diciendo que ellas querían el libro con la bolsita con el cotillón adentro, no importaba el diccionario que era. Y hemos tenido que cumplir esos sueños. Tengo historias preciosísimas que algún día contaré, de abuelas que no leen porque son ciegas, pero tocaban la bolsita y esperaban que les leyera, y están los testimonios en el Facebook. Entonces quiero darme ese lujo, ojalá que salga todo como yo vengo pensando. El cuento que van a escuchar se llama El tren de los sueños. Es una historia verídica que me fue contada, que yo llevé al cuento, que me dio preciosas satisfacciones y que muchas más ahora que mi amigo me lo recita. De los sueños. La tarde en Humahuaca se alargaba en sombras. La cercanía de la montaña le ponía cerrojos al horizonte y la temperatura comenzaba a roer, impía, las articulaciones del maestro. Él ya había decidido abandonar por ese día el telar en el que venía hilando desde jornadas anteriores una pieza de barracán para la viuda, una clienta de San Salvador de Jujuy, asidua visitante de su taller
y elegante portadora del arte que diaria y amorosamente paría en sus manos, y una ancestral horqueta que parecía haber nacido con él o con su más remoto antepasado. Su rostro colla no denunciaba los años que enrostraba ya su combada espalda. Cada prenda o cada metro de su tejido le iban robando suavidad a su piel, curtida por antiguas madrugadas a cargo de delicados hatos hambrientos a los que guiaba desde el alba al crepúsculo. El contacto diario y permanente con el blando ganado y la dureza del clima le habían dado a su carácter ese acre sabor serrano que guarda, cofre intacto, la callada sabiduría andina. A su edad aún permanecía toscamente soltero, aunque no sin sentir ya la urgencia, más que de una pollera, de una mano amiga, de un corazón franco y tibio que descongelara las nieves antiguas que había acumulado su atávica figura de peñasco solitario. La viuda, refinada mezcla del altiplano y las campanas, en tanto se dejaba mecer en la mirada límpida del maestro que la envolvía cada vez que ella retiraba su encargo. Ese día, al escuchar el paso del tren, casi un quejido, el artesano tomó una decisión suprema, una decisión que englobaba todas las determinaciones y los proyectos de su vida serena y sabia. El viaje hacia Jujuy fue la antesala de la paranoia, el resumen del delirio, la eclosión del sudor. Sin embargo, al descender del carguero, se sintió nuevo, limpio y por sobre todas las cosas, libre. Aún así, hasta que llegó a la casa de la viuda, millones de cangrejos le lastimaron el alma, tanto que al golpear la puerta tuvo la sensación de que el aliento se le escapaba con cada sonido. Ella le abrió, sorprendida por la presencia de tiempo del maestro. Él no la dejó saludar. Con un ronquido casi gutural en la voz se esbozó: «He venido antes que usted fuera, porque debía ser yo quien le trajera personalmente el encargo esta vez». La viuda, que lo había entendido todo, deslumbrada por la paciente apostura del humilde artesano, solo atinó a decir, con el tono amenazante que usaba cuando quería convencer: «Será muy difícil acostumbrarse a tanta hondura». Él carraspeó, inquisitivo, ahogado en la densa saliva que le hacía todavía más patético el grave rostro enamorado. «Y yo podría hilar una esperanza con los sueños que he venido amando todos estos años. Dicen en Humahuaca que ese día el vuelo de 1000 urpilas surcó el cielo, oscureciendo el sol que se alejaba jubiloso». «Tal vez», contestó la mujer y le estiró una mano cariñosa. Cuentan que aún hoy ella se sorprende cuando el maestro, al ver la locomotora, repite casi como una letanía mientras arroja su acullico: «Cusilla, Cusilla». Y para cerrar, nuevamente voy a participar con un relato convocada por este espacio Los libros no muerden, por Susana Bontempo. El relato de hoy pertenece al libro Cuentos escritos con 2 dedos, Relatos encontrados, y se titula A la hojita picante. Yo refiero esta historia
que me fuera brindada con genuina comicidad por Emilia Ruyes de Colombres, en Tucumán, a la cual estoy lejos de poder emular, pero allego el intento por el sabor picaresco del relato. A la hojita picante. Cuentan en Tucumán que don Juan Alfonso Carrizo, conocido recopilador de coplas y autor de varios cancioneros populares del noroeste argentino, realizó un viaje de estudios por la zona de Tafí, con la intención de anotar villancicos, coplas y cancioncillas. Como la mañana ardía y en el jardín de la República el calor deshidrata sin anestesia, Carrizo decidió hacer un alto en un ranchito para solicitar agua. Con ese propósito llamó batiendo palmas. Estas y el ladrido de un cusquito flaco alertaron a una mocita que solícita acudió. ¿Qué se le ofrece, señor? Disculpe, mocita, ¿me podría convidar con un vasito de agua? ¿Cómo no?, respondió la niña, y partió hacia el patio. Carrizo la aguardaba sediento. Ella volvió e inquirió con el típico temor pueblerino de ofender con los sabores propios, cotidianos, ancestrales, el tapizado paladar ciudadano, sonrosada. En vez de agüita, ¿no le haría una lojita fresca? Entusiasmado, el recopilador asintió. La joven regresó esta vez trayendo el líquido fermentado en un poronguito con aspa de alambre que transpiraba frescura. El hombre bebió, gustoso, y agradeció insatisfecho, aunque inhibido. La niña, que había ganado coraje, arremetió todas sonrisas ahora. ¿Gust repetir? El estudioso degustó uno y otro poronguito hasta que, animado por los efluvios de la algarroba pretérita, preguntó con picardía: ¿Tu mamá no te reta si sabe que me estás dando a la hojita en vez de agua? No, ¿qué me va a retar? Si queríamos vaciar el noche porque se ha muerto un ratón adentro. El hombre dio un salto, encolerizado, y con el porongo en el aire amenazante gritó: ¡Chinita y mierda! ¿Por qué no me has dicho eso antes de darme? La niña, asustada, imprecó a grandes voces, temblando: No vaya a romper ese poronguito, señor, que ahí mea mi mamá de noche. Córdoba, República Argentina, 1900. No puede ser todo serio en la vida, ¿verdad? Esa es la yapa. En síntesis, y para no cansar más, en todo este recorrido no nos ha faltado lucha, miedo, frustración, nos han sobrado deseos, coraje, fuerzas, hemos nadado en afectos y cada día seguimos creyendo que se puede en comunidad. En síntesis, ese pequeño obsequio que les hicimos de amarra tu arado una estrella y cosecharás zafras, es de algún modo lo que nos anima a seguir. No tengo más que palabras de agradecimiento por esta oportunidad que nos han dado a la editorial, a mí y a mi hija y a mi familia. Muchas, muchas gracias por convocarme. Cada uno de estos momentos nos permite pensar que podemos seguir y que podemos capear el temporal y no temerle a ninguna crisis a pesar de lo que se viene y a pesar de lo que ya pasamos. Muchísimas, muchísimas gracias por estar y reciban ahora el sorteo para ver quién tiene ese premio. Muchas gracias.